pueda cargar 3 toneladas de cocaína y montarlos en una lancha para mandarlos a no sé dónde. Fue fiscal, ministro, director de Inteligencia y Seguridad Nacional, segundo al mando de la Fiscalía General, magistrado de la Sala Tercera, uno de los hombres más poderosos del sistema judicial costarricense. Celso Gamboa es uno de los funcionarios más distinguidos de esta administración. Hoy enfrenta una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. Se materializa hoy la primera extradición de 2 nacionales costarricenses a efectos de encarar la justicia en el extranjero. Tal es el caso del ex magistrado Celso Gamboa. Estamos hablando de una prisión de máxima seguridad en este país, una celda únicamente para él. No me van a quebrar estando aquí en máxima seguridad o en donde me quieran poner. Un gusto saludarlos, estamos al frente de la Corte Suprema de Justicia en Barrio González Laman, aquí en San José, porque esta noche les vamos a contar la historia de un funcionario que inició en la Fiscalía de Limón y terminó sentado en la silla de magistrado de la Sala Tercera, la Sala de Casación Penal. Estamos hablando de Celso Gamboa, un hombre que llegó a ostentar los cargos de seguridad y de justicia más importantes de la nación y terminó como el primer extraditado a los Estados Unidos luego de que se dio el cambio en el artículo 32 de la Constitución Política. Del cielo al infierno, la historia completa, vamos a verla a continuación. Antes de los titulares y la controversia, hubo un joven fiscal en Limón, en una provincia golpeada por el narcotráfico y la violencia. Hablo de 6 narcobanas como unas estructuras, pero muy probablemente pueden haber más, en pequeña escala, sobre todo dedicadas al narcomenudeo que se interactúan entre ellas. ¿Qué pasa? Que en la provincia de Limón se va a un nivel de exaltación o de nivel exponencial de violencia hacia estos grupos criminales que ya ha cobrado la vida de personas inocentes. No es la primera vez que pasa en Limón. Licenciado en Derecho, máster en Criminología, doctor en Derecho Penal e Inteligencia Policial, estudios en Seguridad Informática, Liderazgo y Prevención de Lavado. Bueno, sin duda alguna esta persona, por sus pasos por diferentes ámbitos de la política nacional, le generaron una gran cantidad de vínculos con todos los poderes del Estado, con diferentes ámbitos empresariales, deportivos, etc. Gamboa era visto como una figura ascendente, tenía carácter, ambición y visibilidad. Muy buenos días, amigos y amigas, especialmente el agradecimiento al Colegio de Abogados por prestarnos la casa y muy orgulloso de participar en este congreso dedicado al doctor Luis Fernando Salazar Vargas, magistrado de la Sala Constitucional, cuya trayectoria en el derecho laboral de Costa Rica ha dejado una huella profunda. Mi saludo respetuoso al magistrado Luis Porfirio Sánchez, mi saludo al magistrado Mario Gutiérrez, al magistrado Jorge Olazo, a la magistrada Rosita Abdelnur, al doctor Fernando García, su presencia nos enaltece, y a todas y todos ustedes, amigos litigantes, que perdonen mi osadía por introducirme en el mundo del derecho laboral cuando siempre he estado inmerso en el derecho penal. Sin embargo, como los bancos nacionales, estas personas que están tirando. Su nombre comenzó a sonar más allá de Limón, cuando en el gobierno de Laura Chinchilla lo nombraron viceministro de Seguridad Pública y luego de la presidencia, cargo en el que también fue director de la DIS el 16 de mayo del 2013 al 8 de mayo de 2014. Con una amplia trayectoria en seguridad pública, Celso Gamboa es el nuevo director de la Dirección de Inteligencia y Seguridad DIS y comisionado nacional antidrogas. Dentro de su experiencia destaca como fiscal en Limón, viceministro de Seguridad del gobierno y ahora tendrá a su cargo la seguridad de la presidenta. El ministro Gamboa Sánchez recibe el estandarte que ha llevado durante estos meses en seguridad pública. Ya en 2014 irrumpe el partido Acción Ciudadana con el gobierno de Luis Guillermo Solís Rivera. Procede a hacerle la entrega al presidente de la República
quien nombró a Celso como ministro de Seguridad del 8 de mayo de 2014 al 2 de febrero de 2015. Ha sido responsable ya desde hace muchos años, antes incluso que llegáramos al gobierno, de garantizar la seguridad pública de Costa Rica, de atender la seguridad de las familias costarricenses, de garantizar que la fuerza pública se dignifica en el trabajo que realiza, mejorando las condiciones de vida de nuestros y nuestras compañeras oficiales de policía. Posteriormente, asumió el cargo de fiscal general adjunto. Un país que logra en el año 2014 472 delitos menos que en el año 2013. Un país que logra una inversión en seguridad de más de 188.000 millones de colones. Un país que decomisa más de 28 toneladas de cocaína y que invierte en movilidad vehicular como nunca antes en la historia de Costa Rica. Esta confianza que me ha entregado usted, la ratifico y la hago extensiva al señor Mariano Figueres, al ministro de la Presidencia, don Melvin Jiménez, y a todo el gabinete que ha estado de la mano con mi persona dentro de esta gran aventura que ha sido estar al frente del Ministerio de Seguridad Pública, que concluye hoy para iniciar una nueva etapa, siempre comprometido con el tema de la seguridad ciudadana, solo que en esta ocasión, desde el punto de vista represivo, pasaré a formar parte de la Fiscalía General de la República. Y más tarde, el 10 de febrero de 2016, llegó al cargo más alto dentro del Poder Judicial, magistrado de la Sala Tercera. Bueno, primero un gran compromiso con el país, la ciudadanía, agradeciendo la confianza que los diputados y diputadas han depositado en mi persona, un irrestricto respeto a la Constitución, a la ley de la República, y ahora pues colaborar con el gobierno judicial de la manera más transparente posible y ayudar a que la Sala Tercera tenga buen rumbo, colaborar con una justicia penal más expedita para todos. Creo que don Celso Gamboa ha tenido un desempeño en la función pública muy convincente, tanto en el Poder Judicial como en su cargo o sus cargos en el Poder Ejecutivo. Se desempeñó con integridad, con eficiencia, con conocimiento de los problemas de la materia penal. Del Caribe al centro del Poder Judicial, la Fiscalía General de la República, el salto al Ejecutivo, Ministro de Seguridad, el combate al crimen organizado desde el gabinete. Gamboa mencionó que una de las tareas más importantes es mantener la gestión hecha hasta el momento en la lucha contra las drogas, la cual ha llevado a Costa Rica a posicionarse como el mayor incautador de drogas en la región. El comisionado añadió que el trabajo coordinado desde la Policía de Control de Drogas, dirigido desde el Ministerio de Seguridad, es exitoso. Además, dentro de sus objetivos está continuar la lucha contra el narcotráfico y mantener al país con la más alta desarticulación de organizaciones narcotraficantes. Celso Gamboa se compromete a actuar fuertemente en los temas de la legitimación de capitales como una de las luchas del combate contra el narcotráfico. La estrategia de lucha irá contra el tráfico internacional y local, lucha contra la violencia y la corrupción que producen las drogas y el lavado de dinero, y además se trabajará en la prevención del consumo. Nuestra lucha, nuestro enfoque contra la narcoactividad se basa en 6 pilares fundamentales y se los voy a explicar. Costa Rica tiene 6 frentes abiertos. El primero es contra el tráfico internacional, el segundo contra el tráfico local, contra la violencia que produce el tráfico de drogas, contra la corrupción que produce ese mismo tráfico ilícito de drogas y el lavado de dinero, para caer en el tema principal, que es la prevención del consumo. Entonces, son 6 frentes abiertos que estaban planteados sobre la mesa, que son parte de la estrategia de la lucha contra el narcotráfico, y se va a profundizar y mantener. No es común que alguien acumule tanto poder en tan poco tiempo. ¿Existe o no instrumentalización del Ministerio Público en el tema de la política nacional? Es un tema que debe debatirse, es un tema que debe estar presente cada vez que se insinúe de manera maliciosa el nombre de cada uno de nosotros dentro de los estados judiciales. Tenemos que mantener un absoluto resguardo de nuestros derechos fundamentales, y para eso Costa Rica, en la administración Chinchilla Miranda, aprobó en el año 2011 la Ley de Protección de Datos de los Habitantes.
magistrado de la Sala Tercera, el tribunal que decide sobre delitos penales en nuestro país. Un privilegio poder conversar y externar cuál es parte de la postura del Poder Judicial sobre este tema que nos preocupa, la entrada en vigencia. De verdad, se ha asumido con muchísima responsabilidad por parte de los compañeros magistrados y magistradas, por parte de la señora jefa de la Defensa Pública, pero sí hay que reflexionar sobre temas medulares que pueden perjudicar al colectivo de los abogados y las abogadas de Costa Rica. Sin embargo, su figura comenzó a dividir opiniones. Costarricenses, no podemos olvidar la situación que se dio, para hablar solo de un solo elemento, en el año 2013, cuando de la mano del señor Celso Gamboa fueron agredidos los ciudadanos costarricenses en la manifestación en defensa de la Caja Costarricense del Seguro Social. En aquella ocasión inclusive procesaron jóvenes nuestros por manifestarse, por defender nuestra salud, y en aquel momento hasta el mismo diputado José María Villalta salió trasquilado. Y es que usted indudablemente ha dañado la imagen del Poder Judicial y usted admitió durante el proceso que se interesó en un caso que se encuentra en proceso judicial. Usted admitió que había enviado a su letrado, don Justo Pastor, a que preguntara por un caso. Vamos a olvidarnos de todo lo otro, don Celso. Son estos dos aspectos los que están considerados por la ley orgánica del Poder Judicial como faltas graves. El momento que marcó un antes y un después fue el martes 10 de abril de 2018, cuando el plenario de la Asamblea Legislativa aprobó la destitución de Gamboa. Lo consideraron responsable de faltas gravísimas por supuestos nexos con el empresario del cemento chino Juan Carlos Bolaños. 39 diputados votaron a favor de la destitución. Hoy he venido a este plenario no a pedir indulgencia y menos a pedir clemencia. He venido a exigir un respeto irrestricto de mis derechos como ciudadano costarricense. Para eso voy a hacer una breve explicación sobre cómo algunas actuaciones del Ministerio Público costarricense han afectado en los últimos 20 años la política y la estabilidad y la gobernabilidad correcta de este país. Empezaré con el oprobioso caso de la detención del señor Miguel Ángel Rodríguez Echeverría, secretario general de la Organización de Estados Americanos, detenido por más de 19 meses por el Ministerio Público y que hoy se encuentra en libertad, libre de cualquier tipo de responsabilidad por un señalamiento del Ministerio Público. Perdimos al ciudadano que tenía el mayor cargo o que ostentaba el mayor cargo internacional gracias a un mal procedimiento del Ministerio Público. Usted empezó diciendo aquí en la comisión, hoy cuando iniciamos, que la palabra que usó fue mentir. Usted habló que don Carlos Chinchilla miente, fue lo que usted dijo. Entonces, ahí tengo como 4 temas en eso. ¿Por qué cree usted que el presidente de la Corte miente sobre su caso? ¿Qué razones tiene el presidente de la Corte para mentir sobre el caso de Celso Gamboa? Mire, le voy a decir, el caso del cementazo está bien desestimado, don Gerardo, está bien desestimado y fue conocido por jueces que analizan el derecho. Lo que pasó fue que el calor mediático le metió un susto del demonio a Carlos Chinchilla, que comenzó a meter una gran cantidad de excusas irascibles, risibles, sobre por qué se resolvió. Porque al puro final, cuando lo arrincona Amelia Rueda, dice la verdad. Aunque hubiera existido el rastreo de llamadas, el caso procedía a ser desestimado. Celso se convirtió en el segundo magistrado de la Corte Suprema de Justicia que es destituido de su cargo. Recibí una llamada de Celso Gamboa, en donde lo que él me solicitaba era de que necesitaba que hubiese aquí un quórum inferior a los 42 votos, a los 42 diputados o diputadas. Y que para garantizar eso me pedía que yo me enfermara. Hoy me siento totalmente ofendido por esa posición, por esa sugerencia y también
Me preocupa porque si lo hizo en estos instantes conmigo, no puedo hablar si lo hizo con alguien, pero sí perfectamente lo puede hacer en el futuro. Estos fueron los 3 señalamientos que hicieron los diputados al tomar la decisión. Número 1. El viaje que realizó a Panamá con Juan Carlos Bolaños, hospedarse en el mismo hotel, viajar en los mismos transportes, acompañarlo a realizar trámites personales, algo que Gamboa siempre negó. Voy a poner un especial énfasis a esto, señores diputados, de hechos que no fueron imputados, que no están en el traslado de cargos que me hace la Corte y al final me termina condenando. Vean ustedes cómo, digo yo, y empiezo de esta forma tan fuerte, existe una manipulación de la cúpula del Poder Judicial para evitar responsabilidades. Y señalo directamente al presidente del Poder Judicial, Carlos Chinchilla Sandí, como la persona que no pudo manejar este asunto, que tenía impedimento de conocer este asunto y que fue la persona que le miente a la opinión pública para generar controversia e inducir a error a las señoras y señores diputados de la Comisión del Cemento, que terminan convocándome a mí y después al Pleno de la Sala Tercera, que vergonzosamente termina absteniéndose de declarar sin darle explicaciones al pueblo costarricense como yo sí las hice. En segundo lugar, incorrecciones en su vida privada. El pago de los pasajes del viaje a Panamá por medio de un tercero, sostener encuentros con otra mujer que no era su esposa, ingesta de licor, la cercanía con el empresario del cemento chino y declaraciones que consideraron contrarias a la verdad. Quería aclarárselo a los diputados. Me señalan interés impropio cuando yo soy el propio denunciante en las causas penales y en las causas administrativas, de manera que queda evidentemente descartado. Y el tema de mi vida privada, como lo resolvió la Corte, es muy complejo tener que explicar que no les quedó claro cuál es la intención del viaje. Bueno, yo lo expliqué, la intención del viaje eran vacaciones. Para eso había solicitado con antelación mis vacaciones, para irme de viaje. Entonces, es muy ambigua la relación de hechos que me hace el Poder Judicial y, por supuesto, esto hace que deriven en inocuos los cargos, o sea, no son imputables de acuerdo a lo que se me acusó, con lo que se me termina condenando, que es dejar en mal el nombre del Poder Judicial por estar fuera del país con una persona que no era mi esposa. Por último, interesarse en los asuntos relacionados con Juan Carlos Bolaños y el tema del cemento, acompañarlo a las oficinas de la Fiscalía y supuesta injerencia en casos de interés de Bolaños, utilizando a un letrado de la Sala Tercera. Claro es que en el expediente judicial se presentan las pruebas que la línea aérea donde se compraron los boletos presenta un documento y las declaraciones de Rodrigo Rivera, ex embajador en Panamá. Él presentó unos recursos para que esas pruebas se sacaran del documento de la Corte Plena. Yo le pregunté en la comisión y él dice que no presentó esos recursos para que se excluyeran esas pruebas, lo cual es una mentira dentro de la comisión. Por primera vez, el hombre que juzgaba era señalado. Fuera del Poder Judicial, comenzó una nueva etapa. Pasó de magistrado a defensor de figuras ligadas con el crimen organizado. Un giro que profundizó la polémica. Que si usted no paga a un abogado, en realidad resulta sentenciado aquí en la jurisdicción de delincuencia organizada. Darwin lo que expresa es preocupación, no solo por él, sino por la gran cantidad de personas que están sometiéndose a la jurisdicción del crimen organizado y que no tienen la capacidad o la oportunidad de defenderse. Sí, lastimado por los 12 años, sin embargo consciente que le queda un recurso de apelación, que le queda un recurso de casación y que el razonamiento del tribunal, que hoy fue muy parcial, esperaría un recurso de apelación contundente para poder nosotros traernos abajo esos años que le quedan. Entre los clientes del bufete Celso Gamboa, 3 de ellos llamaron la atención de las autoridades. Otro de los extraditables solicitado por los Estados Unidos, Edwin López, conocido como Pecho de Rata, acusado y condenado en nuestro país por los delitos de tráfico internacional de drogas. Yo fui el abogado de Edwin en varios procesos
en los cuales salió bien. Y hay una foto cuando él sale en libertad y recupera su libertad, que claro que me tomé porque es su primer día en libertad después de estar 10 años y él nos pidió que nos tomáramos una fotografía. ¿Cómo no voy a aceptar? Si es un cliente que paga. Ya, me parece una cosa de las más insensatas satanizar esto. Darwin González Hernández, conocido como Pancho Villa, condenado por narcotráfico y absuelto por legitimación de capitales. ¿Cómo presentan a las personas culpables cuando en realidad son inocentes? Todo el dinero de don Darwin, todas las propiedades de don Darwin, todos los vehículos de don Darwin van a tener que ser devueltos. Todo lo que se dañó, todo lo que se lastimó, las reses decomisadas, todo lo que se vendió en subastas va a tener que ser pagado a las personas a las cuales se les absolvió por legitimación de capitales. ¿Y esto por qué? Bueno, por la majadería de quien en paz descanse Walter Espinosa y de Emilia Navas, que salió por la puerta de atrás del Ministerio Público, que insistieron en que Darwin González legitimaba capital producto de narcotráfico. Y Alejandro James Wilson, alias Tureski, acusado por contaminar contenedores con droga y enviarlos a Europa, quien luego de una estadía de más de 2 años en máxima seguridad de la Reforma, se encuentra en libertad esperando juicio. 12 sospechosos del caso, conocido policialmente como Tureski, volvieron a quedar en libertad y contra ellos no pesa ninguna medida cautelar, luego que el Tribunal Especializado de Delincuencia Organizada resolviera una apelación presentada por los defensores de 5 de ellos. A la par de su exposición como abogado defensor, estuvo inmerso en el mundo del fútbol. El 28 de diciembre de 2020, Gamboa fue presentado en conferencia de prensa a ser el presidente del club de la Primera División de Costa Rica de la zona caribeña. La 31 va a tener que esperar, porque Limón va por la número 1. Yo fui presidente de Limón FC con Carlos Pascal. Cuando cambió evidentemente cuando, social, digamos. Era Carlos Pascal. El Limón FC desciende la segunda división y por las deudas que tenía, se escribe aquí lógico, por las deudas que tenía de casi 1.000 millones de colones con la caja, se decide disolver la sociedad, disolver la franquicia y ya no existe. El 12 de agosto de 2021, Gamboa hizo de manera pública el comunicado que le escribió el propietario de Limón FC su renuncia a la presidencia del equipo caribeño. El 28 de abril de 2022, el equipo de Marineros de Punta Arenas fue comprada su franquicia por el nuevo equipo caribeño, Limón Black Star, logrando jugar en la segunda división. En la temporada 2022-2023, Celso en esta ocasión se mantuvo como socio del equipo caribeño. Posteriormente llega a Limón la franquicia de la Universidad de Costa Rica, que se la cedieron a Cristian William Méndez y a otro grupo de personas, y ellos forman Limón Black Star. Exactamente. Que yo sea, a ver, yo no sé cómo pueden decir una aberración como esta, es que es igual como si yo fuera socio de Saprissa y que me detengan a mí y entonces vinculen a Saprissa con actividades de narcotráfico. Un socio, yo no tengo participación accionaria, no formo parte de la junta directiva de Limón Black Star, Edwin López Vega tampoco. Y es un equipo que hoy, injustamente, me di cuenta ayer, le suspenden la licencia para el fútbol, dejando sin oportunidad a más de 450 niños, hombres y mujeres, y casi 60 trabajos sin poderse sostener, entregando Limón ahora sí a las manos del crimen organizado. Hasta aquí hemos visto el cielo que vivió Celso Gamboa en 2 poderes de la República. Llegó a la silla más importante del Poder Judicial, pero hubo un punto de inflexión, un momento en su vida profesional que todo cambió. Esta es la segunda parte de la historia completa, del cielo al infierno, Celso Gamboa. Entonces llegó el hecho que sacudió al país, una solicitud de extradición hacia los Estados Unidos. Don Raldal, ¿desde cuándo estaban investigando a don Celso? ¿Con cuántos envíos de droga lo vinculan?
Bueno, ya es una investigación, como te digo, muy propia de la DEA. Ellos tienen esa información bastante compactada. Nosotros manejamos el dato, pero evidentemente por un respeto a lo que ellos están haciendo, pues no podríamos indicarlo. Lo que sí te puedo indicar es que ha sido una investigación, digamos, larga. Ellos se han esforzado mucho por detener a esta persona, al señor Gamboa, y también por detener a alias Pechorrata, al igual que otras personas más que estarán pendientes de detención en los futuros días. El lunes 23 de junio de 2025, el OIJ capturó a Celso Gamboa cuando salía de una propiedad de alias Tureski hacia un gimnasio en Escazú. Posteriormente se homologa esta solicitud que hace el juez por parte de un juez de la República. Esto sucedió hoy a las 11 de la mañana y ya por si nosotros manejamos la posibilidad que se iba a dar, entonces habíamos desplegado un equipo importante de personas que estaban en Limón desde hace algunos días y también otro equipo importante de personas que estaban aquí alrededor de la zona de Escazú, donde teníamos por sentado que estaba el señor Gamboa. Aproximadamente a las 12:30, mediodía de hoy, se detiene a alias Pechorrata en un restaurante que estaba en Cahuita y se le trasladó aquí a San José. Y en horas de la tarde, casi noche, se logró ya ubicar al señor Gamboa saliendo de una casa de habitación de un cliente que tiene él y se logró detener y también trasladar aquí a celdas judiciales. El director del organismo de investigación judicial, Randall Zúñiga, reveló todos los detalles sobre cómo se dio la detención del exministro de Seguridad Pública, Celso Gamboa. Don Randall, ellos trabajaban juntos, don Celso y también Pechorrata. De acuerdo a lo que tiene la DEA, pues están manejándolo con casos separados de momento, pero ya sería un tema más propiamente de la investigación. Don Randall, también importante, tengo que hacerle esta pregunta, porque estos hechos que se les imputa, ¿son antes o después de la entrada en vigencia de esta ley? Entendería que son antes. Y entonces en este caso, si va este proceso judicial en contra de ellos. Es que son, digamos, dos situaciones totalmente diferentes. Yo entiendo el tema de la irretroactividad de la ley, eso lo hemos conversado anteriormente, pero evidentemente son antes. Y ahora entonces tienen que esperar si en realidad cumplen con los requisitos para ser extraditados. Así es. Zúñiga indicó que la detención de Gamboa se realizó en vía pública y fue encañonado para que abandonara su vehículo. Cuando nosotros lo detuvimos, él se desencajó. ¿Me lo dijo aquí? Ah, sí, claro, yo se lo dije a usted. Pero, ¿y qué se entiende por desencajarse? Básicamente es, emocionalmente se puso mal, por así decirlo, también de forma bonita. Luego de haber alcanzado el cielo en el Ministerio de Seguridad, en Casa Presidencial, en la Fiscalía y también en la Corte Suprema de Justicia desde hace 8 meses y debido a la solicitud de detención por parte de la DEA, Celso Gamboa se ha mantenido aquí en una cárcel de máxima seguridad en San Rafael de Alajuela, en La Reforma. ¿Qué es lo que falta para su extradición a los Estados Unidos, específicamente a Dallas, Texas? Vamos a verlo a continuación. Un jurado estadounidense en el Distrito Este de Texas lo acusó de conspiración, fabricación y distribución de cocaína ilegalmente a Estados Unidos, según dijo el Departamento de Justicia. Según la acusación, Gamboa habría colaborado con redes de narcotráfico internacional para facilitar el transporte de grandes cantidades de cocaína que pasaban por Costa Rica con destino a los Estados Unidos. Hay que decirlo así, la legislación estadounidense es muchísimo más contundente, más expedita que la nuestra y bueno, ahí la decisión de ellos y la investigación de ellos, donde ya tienen y cuentan elementos contra estas 2 personas y contra otros por el tema de tráfico internacional de drogas y probablemente algún otro tipo de delitos. Ciertamente es lo que hay en este momento, es por lo que se les va a seguir en este momento y de allí que se hace todo este proceso para tratar de llevarlos hacia los Estados Unidos y además que es un hito para el país en que si esto se logra, esperemos que así sea, serían los primeros 2 costarricenses que se les va a extraditar por este tema. Las autoridades de ese país señalan que el exfuncionario tenía conocimiento de que la droga sería importada ilegalmente a ese país. En ese caso, Zúñiga indicó cuál fue el proceso desde el inicio, cuando la Administración de Control de Drogas, DEA, envió la información para la captura de Celso. En algún momento de la historia, hace unos 2-3 años más o menos, junto con la Fiscalía se tomaron acuerdos, junto con la DEA,
para que ciertas personas que sabíamos que tenían un perfil bastante alto, pues en ese caso fueran extraditados en su momento o detenidos y salieran del país, como el caso de Shock. Nada más para darte una referencia, el día de hoy, martes, la DEA nos está dando un reconocimiento internacional por este trabajo que se hizo con Shock. Entonces, en el caso del señor Gamboa, lo que hicimos fue una división de trabajo policial entre dos cuerpos como tal de policía, para que en este caso el señor Gamboa fuera detenido si saliera del país o extraditado con la reforma ley que hubo en este momento. Entonces yo te diría a vos que no es cierto eso, no es renunciar a investigarlo a él. Hay un acuerdo que yo no lo puedo mencionar, pero en el momento en que nosotros hagamos el cumplimiento de nuestra parte de ese acuerdo, yo perfectamente se lo comunico a todo Costa Rica. Según la acusación en contra del exmagistrado, en los Estados Unidos tenía ligámenes directos con dos de los carteles más poderosos del mundo, el del Golfo en Colombia y el de Sinaloa en México. Se habla de que usted tenía vínculos con el Clan del Golfo y el Cartel de Sinaloa. Estamos hablando de dos organizaciones narcotraficantes, una afincada en Colombia y otra afincada en México. También, ¿qué nos puede decir al respecto? Porque digamos, aquí lo que uno puede interpretar es que usted era el vínculo en Costa Rica de estos dos carteles que enviaban coca de Colombia, hacia México, y que usted, teniendo todo el conocimiento que tenía por las funciones en las que estuvo, era la persona más capacitada para eso y que se valieron de eso y que por eso es que Estados Unidos lo está solicitando. Claro, a ver, solo les faltó decir que yo tomaba el desayuno con el Chapo Guzmán. Es que pueden decir lo que quieran, pero ¿cómo se puede probar eso? ¿Cómo puede llegar a defenderse uno de rumores si no hay prueba concreta y directa que lo vincule con uno? ¿Por qué el OIJ nunca me allanó? Si Walter Espinosa, que tengo muchísimas cosas que decir de él y de algunas personas que lo vinculan, que todavía están vivas, saladas, y Randall Zúñiga declinaron investigarme, hubieran constatado que eso no es cierto, porque aquí me investigaron por narcotráfico en Costa Rica. Casi 3 años yo sufrí una investigación y nunca lograron comprobar absolutamente nada, al punto que la causa está desestimada. Dos informantes de la DEA habrían sido quienes se reunieron con el exmagistrado a negociar el envío de una carga de droga. Don Celso, hay otro aspecto también que ha trascendido mucho en la opinión pública, y es que la DEA dice que ellos se reunieron con usted, conversaron con usted y que usted les manifestó que usted tenía prácticamente toda la posibilidad de traer cocaína a Costa Rica y enviarla a Estados Unidos por su posición como exfuncionario público, y que incluso usted estaba prácticamente coludido con guardacostas para que no pasara nada. Y hablan también en el informe de la DEA de que existió una reunión y un audio y una grabación. Mire, lo grave es esto. Primero, para que se graben comunicaciones en Costa Rica, ya sea entre presentes o o por teléfono, se requiere autorización de un juez. No hay ningún tipo de autorización jurisdiccional. La DEA envía agentes acá, a Costa Rica, y promueven o suelen jugar de agentes provocadores e inician la conversación y el diálogo. Estos dos muchachos, estos dos señores que nos enviaron a la DEA, fueron identificados desde el mismo día como agentes de la DEA. Y yo personalmente le di el nombre de las personas y el número de teléfono al organismo de investigación judicial. El día que fueron detenidos los hermanos Estupiñán Montaño, estando en el segundo piso del edificio de Tribunales de Justicia, en la sala de conferencias Jorge Segura Román, inmediatamente, eso fue en diciembre del año tras anterior, yo le entregué en presencia del fiscal Eduardo Dalanese y otra fiscal y el jefe y otro investigador del OIJ los nombres y números de teléfono de estas personas que eran agentes de la DEA que estaban en Costa Rica tratando de hacer un trabajo abiertamente ilegal. Él, cuando intenta hacer esa presunta negociación que ahí menciona la DEA, él como que después se da cuenta, mira,
creo que me embarqué, creo que metí aquí las de andar, y entonces él intenta acercarse a la fiscalía, intenta acercarse al OIJ, aduciendo toda esta situación, a ver qué información podría obtener para ver si efectivamente lo que estaba diciendo era correcto o sus sospechas eran correctas. Entonces, en realidad, eso lo que dice es falso, o sea, no es cierto. Él tiene una problemática bastante recurrente de decir cosas que no son ciertas. Además, según el documento, el equipo de fútbol de Limón habría sido usado para lavar dinero del narcotráfico. Lavar dinero con Edwin López Vega en el equipo de Limón es insensato. La defensa de Celso Gamboa recayó en su hermana Natalia Gamboa y el abogado Michael Castillo, quienes han sostenido la inocencia de su cliente. ¿Cómo es posible que un juez de la República reciba a las 11:45 el 23 de junio una solicitud de extradición? No una, 4. Y dicten en menos de 5 minutos, aclare que, o decida más bien, que tiene que darle trámite a la extradición y además ordena una prisión preventiva para las personas, en ese momento los 4 requeridos, de manera indiferenciada. Ya ahí estaban los primeros vicios que poco a poco nos fuimos percatando, porque recuerden que a nosotros este proceso, esta defensa se nos complicó porque además estábamos sometidos a otro juicio. Había algo que siempre nos llamó la atención durante este proceso y fue cuando el jefe, es que a mí se me olvida cómo se llama el jefe del OIJ, pero bueno, es un señor que a pesar de que no tiene nada que hacer dentro de un proceso de extradición más que ejecutar órdenes del juez, porque recordemos que en un proceso de extradición es un país requirente y es un juez el que decide si ordena o no y le pide a la policía esa colaboración. A mí sí me resonaba un poco que cada vez que este señor se refería a la detención de don Celso, disculpe, decía: a solicitud de la DEA se hace detención. A solicitud de la DEA se hace detención. Entonces, cuando Michael y yo nos abocamos a revisar el expediente y las manifestaciones públicas que hizo don Randall, que todas las irregularidades las rechazó el juez, dicen que a las 9 de la mañana estaba coordinándose un operativo judicial de detención de estas 4 personas. No se puede coordinar un operativo judicial de detención si no hay una orden de detención. Y salvo que hubiese un juez que tuviese capacidad de saber lo que va a acontecer en el futuro o lo que ha acontecido en el pasado, ya esto no fue una decisión, desde nuestra perspectiva, no fue una decisión judicial. Además, han atacado la manera en que se ha manejado el caso en contra de Celso. De los más de 400 folios que nosotros presentamos, donde acreditamos que ni siquiera existía un acuerdo de cooperación para los actos que supuestamente existieron el 23 de noviembre, el juez nos dice, y después lo revisaremos con más detalle, pero lo que se haciendo, eso ni siquiera es prueba. Eso vaya, discútalo en otro estado. El problema es que lo que ocurre en Costa Rica, las asistencias internacionales tienen que pasar aprobadas por un juez. Si ustedes ven, hay un extraditable en Pavas donde el tribunal tiene bajo su custodia el teléfono y hasta el momento en que decida si lo entrega o no, lo va a hacer. Don William ni siquiera ordenó eso. Él había ordenado que se custodiara todo, pero cuando se decide entregar el teléfono, cuando se decide entregar el teléfono, don William dice, no, está bien, que se vaya en una figura que se llama custodia provisional, que es que nosotros deberíamos saber, que es de conocimiento público, según don William, que los teléfonos tienen que estar conectados y que es mejor que estén conectados en la DEA. Eso es falso. Y aquí nosotros trabajamos en derecho penal y yo creo que muchos de ustedes cubren el derecho penal y saben que cuando una persona se detiene, lo primero que se hace es que se embala. Mientras quedaba en firme la extradición de Celso, ha permanecido aislado en una celda de máxima seguridad en la Reforma, y no han faltado las críticas de tortura e inhumanidad a las que están sometidos los presos que se encuentran ahí. Se mancilla nuestra dignidad como personas y nuestros derechos fundamentales a amar a nuestros seres queridos, a tener una alimentación correcta, a tener acceso a esto. No hay oferta educativa. Sale de aquí y le pregunta al director de máxima seguridad, ¿cuántos de los 80 que estamos aquí
tienen la posibilidad de estudiar. Ninguno, Fabián, ninguno, no hay oferta educativa. Le han mentido a la Sala Constitucional diciendo que hay oferta educativa para máxima seguridad. Nadie de aquí sabe. Aquí al jefe de la Defensa Pública, Juan Carlos Pérez, también le tengo un mensaje. Algunos defensores públicos no le están... Aquí hay privados de libertad que no saben leer y escribir. Y le han mostrado documentos que ellos ni entienden, firman, creen que son documentos de revisión de sentencia o de casación y más bien son argumentos para decirles que no les van a presentar la casación o la revisión. Y se está dando un abordaje inadecuado de esta población que merece atención específica. No es culpa de don Juan Carlos, porque no lo conoce, no conoce estos detalles, pero estando aquí, un privado de libertad me dijo que si podía averiguar cómo era su recurso de revisión, que estaba esperando 2 años, y era una carta de una defensora pública que le decía en un lenguaje sumamente técnico que no le iba a presentar absolutamente ningún recurso. Pero en medio de la extradición a los Estados Unidos, Gamboa ha tenido que enfrentar la justicia costarricense, ya que en su meteórico ascenso al cielo del Poder Judicial fue acusado por la Fiscalía de varios delitos. El primero de ellos, tráfico de influencias. Según la acusación, orquestó un plan para eliminar el nombre del exalcalde de San José, Johnny Araya, de una causa penal. El segundo proceso tenía que ver con un presunto delito de uso de documento falso, cuando el entonces director de la Policía Fiscal habría extendido una justificación a Gamboa con el fin de ausentarse a una audiencia judicial. El tercer caso era por el supuesto delito de tráfico de influencias. La Fiscalía acusó a Gamboa por enviarle mensajes de texto a los entonces diputados del PAC, Marcela Guerrero y Marco Vinicio Redondo, para que no asistieran al plenario y romper el quórum necesario para votar su destitución como magistrado. Es penoso tener que hacer públicas no voy a hacer público en la totalidad del correo o del WhatsApp que me manda el señor Gamboa, referido precisamente sobre lo que señala el compañero Redondo, donde me pide que por favor no me presente y que algunos diputados en esta Asamblea Legislativa con los que ha conversado se opondrían a hacer la votación para su destitución. El último proceso penal tenía relación directa con su destitución. Gamboa llegó a juicio con Juan Carlos Bolaños por el viaje que hicieron a Panamá. La Fiscalía acusaba a Celso por haber recibido dádivas de Bolaños en el pago de boletos, transporte y hospedaje. Esa es la génesis de este circo político. No hay caso, simple y sencillamente era un esquema de persecución para cerrar una empresa de cemento. Pero en medio del juicio que se realizaba por el supuesto uso de documento falso, trascendió una noticia esperada por el exmagistrado. El Tribunal Penal de San José avalaba su extradición a los Estados Unidos. Sin embargo, el juez a cargo de la sentencia estableció que debían de haber finalizado todos los procesos que Celso tenía en el país. Coordinamos una primera reunión muy escueta con la señora defensora de don Celso Gamboa, doña Natalia Gamboa, y posteriormente, cuando ya llegó don Celso, nuevamente nos reunimos con él. La idea era realizar algún tipo de coordinación para ver si se puede, en este caso, agilizar la extradición de don Celso. La idea más bien sería eventualmente tratar de ver dentro de las posibilidades que el sistema jurídico nos permite cómo poder agilizar los procesos que están pendientes, que uno está en audiencia preliminar o se va a realizar una audiencia preliminar y el siguiente que está para etapa para juicio. Y la idea, como le digo, era tener ese acercamiento ya propiamente con el señor extraditable y poder sentarnos a negociar ese tipo de salida alterna si es que él tiene esa voluntad. ¿Y retomar la extradición voluntaria? Esa es parte también de lo que buscamos, retomar en este caso la extradición voluntaria, pero para eso tendría él que, reitero, expresar su voluntad y de alguna manera, una vez que terminamos esos procesos, que se dé en este caso, una extradición temporal que lo permite así el convenio
extradición con el gobierno norteamericano. ¿Cuándo se tendrá el resultado de estas conversaciones? ¿O qué sigue a partir de ahora? De ahí vamos a continuar con esa reunión. Como le digo, él se ha mostrado anuente, pero todavía estamos en una fase muy inicial. ¿Cómo es la extradición temporal, don Carlos? La extradición temporal se da cuando existen procesos que ya finalizaron, por ejemplo, con condena eventualmente, y el gobierno costarricense acepta que en este caso la persona sea entregada y que una vez que termina, llamémoslo así, su proceso, de la manera que termine en Estados Unidos, el gobierno norteamericano se compromete a mantenerlo, por decirlo así, en detención provisional y devolverlo, en este caso a Costa Rica, para que termine de cumplir la sanción que eventualmente se le imponga. Del primer juicio, Gamboa fue absuelto por el delito de tráfico de influencias. Nosotros nos sentimos esperanzados de que, a pesar de ciertas presiones, todavía existen jueces independientes e imparciales que hicieron el análisis jurídico que debió haberse hecho desde hace mucho tiempo sobre las falencias de esa acusación. Creo que la Fiscalía fue objetiva y lo reconoció, pero no solo la Fiscalía, este es un tribunal muy fuerte, es un tribunal muy riguroso, y el mismo tribunal se percató y expuso la serie de falencias y contradicciones que tenía una pieza acusatoria que no entendemos cómo llegó hasta esta fase ya en 2 ocasiones. También absuelto por uso de documento falso. Y en los otros 2 casos, la Fiscalía solicitó suspender el trámite de las causas para que fuera a enfrentar la justicia de los Estados Unidos. Sin ninguna causa en Costa Rica, el panorama ya estaba despejado para que Gamboa pudiera ser extraditado a los Estados Unidos. Solo falta un detalle, que el Tribunal de Apelación de Sentencia revisara los alegatos en contra de la resolución que daba el visto bueno al envío de Celso a los Estados Unidos. Pues la fe nunca se pierde, lo último que podemos perder, si perdemos la fe, perdemos todo. Nosotros creemos que en la defensa técnica hizo un buen recurso de apelación, ha hecho una buena estrategia de defensa durante todos estos casi 8 meses. Creemos que el tribunal está entrando a valorar todas esas circunstancias, situación que no analizó el Tribunal Penal de San José, y que el Tribunal de Apelación sí se está dando la tarea de revisar punto por punto los alegatos de la defensa, no solamente de don Celso, sino de los otros 2 personas sujetas a extradición que también se encuentran dentro de este expediente. Fue hasta el 23 de febrero de 2026 que los jueces comunicaron el fallo. Los jueces de apelación detectaron una gran cantidad de errores en la sentencia de extradición. Confirmó la extradición diferida una vez finalizados los procesos en Costa Rica o de ser juzgados y condenados una vez cumplida la pena de Celso Gamboa Sánchez y Edwin López Vega por los 2 cargos para cada uno de ellos a los Estados Unidos de Norteamérica, ya que las acciones atribuidas a ambos, que son un delito continuo o permanente, se ubican temporalmente tanto antes como después de la reforma constitucional. Con esto concluimos 3 años de estar trabajando, de estar solicitando incluso que se aprobara esta modificación constitucional que se permite la extradición de nacionales, y por lo menos con los primeros 3 extraditables ya hoy se define esa situación. La resolución solamente permite la extradición de 2 de ellos, en este caso don Celso Gamboa y alias Pecho de Rata, y respecto del tercer extraditable no lo está aprobando porque consideran que esta resolución se tiene que aplicar a partir del 28 de mayo del 2025. Solo para hechos posteriores a eso se puede aplicar la extradición, y es por eso que en el caso del sujeto de nombre Jonathan no se está autorizando la extradición. Los jueces de apelación determinaron que ningún costarricense podría ser condenado a una pena de cárcel mayor de 50 años, mucho menos a cadena perpetua. De forma unánime se modifica la resolución del Tribunal de Juicio en cuanto a ellos para prevenir al gobierno de Estados Unidos de Norteamérica que aporte promesas expresas y formales de que no se les aplicará cadena perpetua. El juez que dicta la extradición no estableció la exigencia de un documento, la exigencia de un compromiso. Ahora el tribunal dice, bueno, el gobierno de Estados Unidos tiene que garantizarle a los extraditables que no les va a imponer cadena perpetua
ni tampoco una pena mayor de 50 años, porque ese es el límite que hay en nuestro país. Y eso efectivamente está en la ley de extradición, lo que significa que el gobierno de los Estados Unidos, de manera formal, en un documento y de manera expresa, indicará que esto no va a ser de esa manera, que no va a haber cadenas perpetuas en caso de ser hallados culpables, porque recordemos que podría también haber una sentencia que los declare inocentes. Otro error que debió subsanar el Tribunal de Apelación, el decomiso del celular de Celso Gamboa se realizó de manera ilegal y queda la posibilidad que no se pueda utilizar algún elemento de prueba que contenga en el juicio que se seguirá en los Estados Unidos. El TAS dispuso por unanimidad que la entrega provisional del aparato celular de Gamboa Sánchez, efectuada por el OIJ a la DEA, no se ajustó al procedimiento aplicable en esta etapa del trámite. Sin embargo, el tribunal aclaró que ello no modifica lo resuelto sobre la extradición de Gamboa ni sobre la entrega final del aparato a la luz del tratado bilateral. Establece el tribunal que la entrega de ese teléfono fue irregular. Es decir, establece que efectivamente lo que nosotros diríamos, por lo menos en nuestro sistema, sería una prueba nula, porque hubo evidentemente defectos en la entrega del teléfono y eso provoca que entonces no se pudiera en Costa Rica utilizar lo que se derive, lo que se encuentre en ese teléfono. Pero, dice el Tribunal de Apelaciones, nosotros encontramos aquí una nulidad, una irregularidad, pero esto tendrá que ser analizado por los Estados Unidos al momento de juzgar a don Celso y a don Edwin en el caso concreto. Entonces, esta nulidad tendrá que analizarla y muy probablemente la defensa de ellos lo vayan a alegar, lo tendrán que analizar en el momento del juicio de don Celso y don Edwin. ¿Y qué podría pasar? Que efectivamente pueda ser declarada nula en los Estados Unidos y toda la prueba derivada de eso se caiga, como decimos. A tal punto que ya no se responde al interés público, sino a otros fines. Eso significa que no hay confianza en que haya un juzgamiento imparcial en Costa Rica. Del cielo al infierno, o el retrato de cómo el poder puede ser tan frágil como la confianza pública. No pido su lástima, costarricense, no la necesito. No, puede odiarme y puede malquererme, no importa. Pero que se den juzgamientos previos de una persona y condenas previas mediáticas o sentencias en redes sociales me parece sumamente grave. En cuestión de días, el ex magistrado Celso Gamboa podría viajar a Dallas, Texas, Estados Unidos, para enfrentar la justicia del juzgado del Distrito Este. Para su traslado, las autoridades de la agencia antidrogas traerían un avión especial a suelo costarricense. Podríamos decir que esta es la historia completa de Celso Gamboa aquí en nuestro país, porque en los próximos días va a tener que viajar a los Estados Unidos y ahí se escribirá otra historia cuando enfrente a la justicia de ese país, específicamente al jurado de Dallas, Texas. Estaremos muy atentos a toda esa información y a ustedes los invitamos para que en 8 días sintonicen una nueva historia completa. Muy buenas noches.